Buenos días, familia Emanuel. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le mando un fuerte abrazo y le doy gracias a nuestro Dios por tener este espacio para poder compartir con ustedes. Y vamos a honrar a nuestro Dios, quien es el centro de todo lo que hacemos. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, un tiempo en el cual tú quieres hablar a nuestro corazón. Tú quieres, Señor, mostrarnos cuál es tu voluntad buena, perfecta y agradable. Señor, háblanos con toda libertad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder poner por obra tu palabra. Glorifícate de principio a fin y sigue, Padre Santo, tratando con nuestras vidas, Señor, para llegar, Señor, a esa estatura que tú quieres que lleguemos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y la honra solo a tu nombre, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos este devocional? Y para eso vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Muy bien, y dice la palabra de Dios así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Cuando leemos un poco sobre el contexto de la carta de Santiago a las tribus dispersadas o perseguidas por aquel emperador de aquel entonces, encontramos que el apóstol Santiago, valga la redundancia, escribe esta carta con el fin de animar, con el fin de que ellos perseveren en su fe, con el fin de que comprendan que las circunstancias que ellos están viviendo, las situaciones que están aconteciendo y que están viviendo diariamente, suman para el crecimiento y el desarrollo de su fe. Es así que el apóstol Santiago envía esta carta y esta carta dice lo siguiente. Por cierto, el apóstol Santiago también es llamado como el apóstol Jacobo o algunos también mencionan que es el hermano del Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de ser el hermano del Señor Jesús, él escribe de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Lo primero que podemos encontrar es que Santiago no se califica ni él mismo como un gran apóstol, no hace alarde de su apostolado, no hace alarde de la cercanía que mantuvo con el Señor Jesucristo. Tampoco se jacta del ministerio que el Señor le ha dado. Llama mucho la atención que él se califica como un siervo. Y esta palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Y cuando una persona se calificaba esclavo en los tiempos del Señor Jesús, significaba literalmente que era una persona que estaba sometida voluntariamente a un superior o a alguien. Es así que lo primero que podemos sacar de estas dos palabras, o de esta palabra doulos o siervo o esclavo, es que Dios nos ha llamado no a hacer promoción de nuestro llamado o de nuestros dones o de nuestros talentos, sino que el Señor nos ha llamado a ser siervos, esclavos de Él, voluntariamente y por amor. Amén. Amén. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él podría haber escrito fácilmente siervo
y esclavo de mi hermano Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Jacobo, o también llamado el justo, Santiago, escribe del Señor Jesucristo, y él utiliza una palabra interesante, es la palabra Señor, que viene del griego kurios. Y esta palabra era una forma en la cual las personas se dirigían solamente a los emperadores romanos. Era una formalidad para dirigirse a estos emperadores, porque cada vez que ellos pasaban haciendo sus procesiones de gobierno, la gente los reconocía como curios, como dioses, ¿no? Como señores que estaban por encima de ellos. Sin embargo, el apóstol Santiago escribe del Señor Jesucristo, él se coloca en una posición de siervo y luego lo reconoce a él como su Señor. Amén. Eso es lo que significa curios, ¿no? Señor, o sea, que está por encima de cualquier autoridad. Y es interesante porque esto nos enseña a que nosotros, como creyentes, debemos tener claro eso, que nosotros no hemos sido llamados para autopromocionarnos, todo lo contrario, nosotros hemos sido llamados para ser esclavos del Señor Jesucristo, voluntariamente y por amor. Y lo otro, hemos sido llamados también a reconocer su autoridad del Señor, que está por encima de cualquier autoridad. Y él dice que esta carta está dirigida a las 12 tribus. Estas 12 tribus, obviamente, hay una mezcla de judeocristiana, ¿no? Gente convertida, judíos convertidos al cristianismo, que habían sido dispersados por la persecución, si no mal recuerdo, del emperador Nerón. Es así que él escribe esta carta para alentarlos, y él dice, ¿no?, a las 12 tribus que están en la dispersación, y termina con una costumbre griega, ¿no? La costumbre griega era que al empezar una epístola, una carta, se colocaba salud. Ahora, algo interesante que podría hablarles de Jacobo, de Santiago, o del justo también llamado, es que se dice que la muerte de este apóstol fue de esta manera, ¿no? En primer lugar, se dice que este hombre era un hombre de mucha oración. Jacobo o Santiago era un hombre de mucha oración, así lo menciona Flavio Josefo en sus escritos, y él dice que, o la historia, la gente habla, testifica de él, de que era un hombre de oración a tal punto que sus rodillas del apóstol tenían callos, porque era un hombre que constantemente estaba buscando el rostro del Señor. Ahora, cuando hablamos de la muerte de este apóstol, encontramos en la historia de que a él lo llevaron a la cima de un templo y lo aventaron de ahí. Y dice que al ver sus perseguidores que él no murió, lo mataron a golpes. Lo llegaron a matar a golpes. Entonces, qué interesante la vida de este apóstol, porque trae a memoria lo que el Señor dijo en el libro de Hechos, ¿no? Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra testigos significa martus, que viene del griego mártires. Es así que encontramos en la palabra de Dios que todos los apóstoles y todos los hombres que llegaron a ser testigos, en realidad llegaron a entregar su vida por causa de la predicación del Evangelio y por causa del amor, la devoción al Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Amén. Es así que el segundo versículo continúa diciendo lo siguiente: hermanos míos, tened sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá hay algo donde tenemos que parar. El apóstol Santiago, en plena persecución, imagínese usted la historia, ¿no? En plena persecución, el apóstol envía una carta diciéndoles a los dispersados, a la gente que estaba pasando persecución, que estaba pasando momentos difíciles, angustias, penalidades, etc. El apóstol les dice que en medio de esa situación que están viviendo, se mantengan gozosos. De repente alguien está escuchando esta enseñanza por primera vez y estará pensando, ¿no? ¿Qué mensaje tan descabellado? ¿Cómo me puedes decir que en medio de una situación tan difícil, en medio de una persecución, en medio de injusticias, pueda yo mantenerme gozoso? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sin embargo, quiero hablar un poco sobre la diferencia entre el gozo y la alegría, ¿no? Porque el apóstol Santiago no está hablando de mantener una cara alegre, no está diciendo que finjamos estar felices, él está diciendo que nos mantengamos gozosos. Y esta palabra gozo significa o viene del griego jará, que quiere decir deleite, ¿no? Alegría. Y la diferencia entre estar alegre y estar gozoso es que la alegría está en base a las circunstancias. Por ejemplo, usted de repente puede estar alegre por un logro que alcanzó, por un título, puede estar alegre porque se va a casar, puede estar alegre porque sus padres se aman, puede estar alegre por cualquier circunstancia. La alegría es circunstancial, pero el gozo que viene de Dios es algo permanente. No está en base a una circunstancia, sino que es algo interno que viene del mismo Espíritu de Dios y que te mantiene con ese sentir de deleite, de alegría, de gozo, aunque las circunstancias en las que nos podamos estar encontrando sean las peores, sean las más difíciles, sean las más adversas. Aunque yo me pueda encontrar en persecución, en angustia, en aflicción, ese gozo que viene del Espíritu Santo de Dios me mantiene a flote, me mantiene estable, me hace ver que esa circunstancia que yo estoy viviendo no es de la forma como yo lo veo, sino que detrás de esa circunstancia hay un propósito. Amén. Hay un propósito. Cuando yo tengo gozo en mi corazón, puedo ver a través de las circunstancias un propósito de parte de Dios en mi vida. Amén. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, él dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas palabras, pruebas, quiere decir aflicción o persecución, ¿no? Es lo que están viviendo ellos en Jerusalén. Y dice, sabiendo que la prueba, en otras palabras, que la persecución, la aflicción, la angustia, los momentos difíciles de vuestra fe producen paciencia. Ahora, quiero explicar algo acá, algo interesante que el apóstol Santiago está diciendo. Él está diciendo que las circunstancias, los momentos difíciles, las aflicciones, la persecución, no produce fe. No produce fe. La fe, dice la Biblia, que viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero las circunstancias, las adversidades, las persecuciones, producen paciencia. Paciencia. Las adversidades, las dificultades, etc., los momentos difíciles producen paciencia en la vida del creyente. No producen fe. Si usted quiere llenarse de fe, necesita oír palabra de Dios, estudiar, leer palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero las circunstancias que traen paciencia. ¿Se da cuenta? En
entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra paciencia viene del griego hupomone, que quiere decir sufrir, sin rendirse. ¿Qué quiere decir sufrir sin rendirse? O también quiere decir permanecer bajo. Y quiero explicar esto para que usted pueda entender. Cuando la Biblia habla de paciencia, o que las pruebas producen paciencia en nuestra vida, está diciendo de que esa paciencia es igual a como un atleta, por ejemplo, que corre para llegar hasta el final y de repente a mitad de la carrera este atleta empieza a sentir el dolor, ¿no? Empieza a sentir dolor en las piernas, pero la perseverancia lo hace llegar hasta el final aunque siente dolor. De ese tipo de dolor está hablando la palabra de Dios cuando dice que nosotros las pruebas producen paciencia. O también cuando habla y dice que es permanecer bajo, está diciendo que la palabra paciencia significa como una persona que levanta pesas, ¿no? Que cuando se echa y levanta pesas, levanta un peso que es mayor muchas veces al de él, pero que resiste para lograr ese objetivo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que en medio de las pruebas nosotros resistamos a ese sufrimiento, resistamos a ese dolor, pero lo hagamos con gozo, con alegría. ¿Se da cuenta? No de mala gana, sino con gozo, con el gozo del Señor. ¿Y por qué? Más adelante va a decir por qué. Mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que la paciencia, la prueba produce paciencia. Esa paciencia produce un dolor, ¿no? Un dolor, pero ese dolor produce también una obra, ¿no? Una obra completa. ¿Y de qué está hablando el Señor cuando dice una obra completa? Acá dice lo siguiente: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra completa viene del griego teleios, que quiere decir, o también perfectos y cabales, que quiere decir alcanzar una madurez, ya sea emocional, ya sea espiritual o ya sea moral. Quiere decir que la paciencia de soportar las dificultades, ¿no? Con gozo, con alegría en el Señor, van a producir en nosotros madurez. ¿Madurez para qué? Para poder sobrellevar esa circunstancia. No para huir de la circunstancia, sino madurez para poder saber qué hacer en ese momento difícil, en esa situación adversa, en esa persecución, en esa angustia. Esa paciencia va a producir madurez en todo sentido. No sé si me estoy dejando entender. De repente, hoy día, o en estos días, en estas semanas, usted que está ahí sentado frente al celular o frente al televisor, ha estado pasando momentos difíciles en su familia, en su casa, en su matrimonio, en su vida personal. Y el mensaje de Dios que tiene para usted en esta mañana es que se mantenga firme, gozoso en medio de las dificultades, que resista. Eso es para tener paciencia. Resistir, ¿no? Resistir el sufrimiento.
que aguante hasta el final, hasta lograr la meta, hasta lograr pasar esa circunstancia. Porque una vez que usted logre pasar ese momento, esa circunstancia en el Señor, usted va a alcanzar una madurez para poder sobrellevar esa situación y otras situaciones que puedan venir. Amén. Dios le va a dar la capacidad, el fruto del Espíritu se va a desarrollar en su vida para que usted pueda o sepa qué hacer en esa circunstancia. ¿Se da cuenta? No se trata de huir en los momentos difíciles, se trata de permanecer y resistir hasta el final. Porque una vez que yo resisto esa prueba, esa circunstancia y venzo, me hago más fuerte en Cristo Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? Me hago más fuerte. Y eso es lo que el apóstol Santiago le está diciendo a la iglesia. En medio de esta persecución, en medio de lo que están viviendo, en medio de esa dispersación que están viviendo, manténganse firmes, no pierdan su fe. Perseveren en su fe hasta el final. No se dobleguen al mundo. No nieguen al Señor. Manténganse firmes en la doctrina. Manténganse en la oración. Manténganse en el ayuno. Manténganse en la alabanza. Manténganse en la congregación. Manténganse firme. Porque al final esa situación va a producir en usted paciencia. Y esa paciencia va a producir en usted madurez. Una persona cabal. Una persona madura, una persona perfecta, completa. Cuando habla de que va a producir algo completo, está diciendo que va a acabar una obra. ¿Se da cuenta? O sea, que va a producir en nosotros madurez espiritual, madurez emocional. Y Dios nos va a capacitar para poder sobrellevar cualquier circunstancia por más difícil que pueda ser. Pero todo eso va a depender de que usted se agarre del Señor Jesucristo y de sus promesas, de su palabra, que usted sea firme en Dios. No va a depender de usted, va a depender de que usted se someta como un siervo se somete a su Señor. Por eso él empieza esta carta escribiendo Santiago, siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el siervo está sometido bajo la autoridad de alguien. El siervo no tiene derechos. El siervo vive para su amo. Y cuando el siervo se mantiene bajo la autoridad de su amo, pase lo que pase, circunstancia que pase, él va a salir a flote. Porque vive bajo autoridad. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, en esta mañana, si de repente usted está pasando una situación difícil en su vida, el Señor en esta mañana le dice, manténgase firme. Resiste hasta el final. ¿Quieres alcanzar madurez? Resiste. Esa circunstancia que estás viviendo no te va a hacer tambalear en tu fe. Que esa circunstancia que estás viviendo no haga que tires la toalla. Como leí hace unos días, ¿no? Antes de tirar la toalla, tírate de rodillas al Señor. Amén. Clama, levanta tu voz al Señor. Dile, ya no puedo más. No puedo más con esa circunstancia que estoy viviendo. Y el Señor te va a dar la fortaleza para resistir esa circunstancia, esa prueba, ese momento difícil. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por tu palabra, por las personas que se han conectado en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú los toques a cada uno, Señor, y que tú seas su fortaleza, Señor. Que tú seas nuestra fuerza, nuestro refugio, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra que tú vas a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, y que seremos ungidos con aceite fresco, bendito Dios. Gracias por las pruebas, por las dificultades, por los momentos difíciles, Señor, porque esos momentos nos afirman, nos hacen madurar, Señor.
nos preparan, Señor, para lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias porque al permanecer en la prueba, Señor, podemos ver los propósitos que tú tienes para nuestra vida, bendito Dios. Gracias una vez más, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Shalom.